Abundante paz y gracia sea sobre cada vida. Nuevamente damos gracias al Señor esta oportunidad de poder contactarnos y tener esta transmisión juntos. Estamos en un momento para conectarnos con Manuel y poder tener no sé si llamarlo dúplex, antes se llamaba así, pero bueno, de poder estar juntos. Realmente estos días que vamos haciendo actividades, siempre quiero compartirles respecto a diferentes bendiciones y cosas que van tomando lugar y realmente dar gracias al Señor. Recién pude ver una foto y me gozo de Gabriela estando con sus hijas, nuestra querida Gabriela y Sergio, que está allí con su familia y ya ha salido del sanatorio. Realmente damos gracias al Señor por esa victoria, verla con su familia, con sus hijas y disfrutando de Margarita también, que ahí estaba demandando la llegada de mamá. Así que luego para toda la familia de Cielos Abiertos, que nos gozamos con ver a Gaby, a Gabriela Chaile y ver que ya está en casa y que está bien, ¿no es cierto? También ayer estuvimos con Carlos Luna junto con Carlos Villalba, que estamos queriendo atender una de las necesidades, que es una sola que nos queda, que es una hermana que está en una situación que ella está sola y ha sufrido un problemita en una pierna. Lado mercadería, no tenemos la confirmación, pero ya cuando tengamos también lo voy a anunciar. Pero cómo realmente vemos toda la providencia divina, la mano del Señor en muchas cosas. Y si alguno de pronto, hoy tomé el sábado, mañana vamos a tener también la reunión a las 11 y tomé a esta hora, es que yo ya les he hablado de el inconveniente que tenemos con la red en nuestra casa. Si yo haría más tarde, no me da la capacidad, no tengo la manera y la forma de poder salir, entonces estamos adoptando que este es tal vez el mejor horario por tiempo y por conectividad. Y si tal vez esto se encima con alguna actividad de racimo, les pedimos disculpas. No sé si Jonathan podrá grabar esto, pero vamos, que también pueda estar grabado y pueda ser subido a la página. Así que realmente vemos y compartimos cómo en diferentes cosas vamos viendo la mano del Señor, el favor de Dios, la cobertura y cómo Dios va mostrando a aquellos que viven bajo pacto y están bajo ese pacto y que han establecido los principios y que ha establecido el orden divino para su vida. Y cómo esa semilla y cómo esa gracia hoy opera y actúa en todas las cosas, en todas las cosas de poder tener ese tiempo de donde vemos la mano de Dios cuidando, protegiendo, no contagiando y que no haya habido en ninguna de nuestras casas este virus. Es que seguimos estableciendo la palabra de que ninguna plaga tocará tu morada. Y como hablaba con Manuel, con el pastor Mora y Manuel González, aunque eso es antiguo pacto, bajo el nuevo pacto nosotros portamos, cargamos y tenemos una genética, una nueva naturaleza, una nueva vida, y esa vida, esa sustancia está tomando lugar y está actuando en todo nuestro ser. Así que es lo que creemos. Y eso no quiere ser condenatorio ni que nadie que de pronto ha tenido algún síntoma se sienta mal. No, estamos diciendo que tenemos cobertura, el favor de Dios, la bendición del Señor está sobre las casas y sobre las vidas.
Y así como hablábamos el otro día, la fe viene por el oír, y el oír la palabra que va trayendo tu hombre de Dios, el enviado a tu vida. Cómo esa palabra actúa, produce y trae resultado sobre tu vida. También hay hermanos que me han preguntado por mi esposa. No la tengo raptada, al contrario, ella me tiene raptada. Estoy limpiando piso más que nunca. Cosas donde antes no se limpiaban, parece que en la cuarentena hay que limpiar. Estamos con toda la actividad de la casa. Y me pregunta, dice, queremos ver a la pastora. El otro día también, el domingo, me decía, no pudimos ver a nuestra mamá. Bueno, ahí Patri está realmente muy activa, muy involucrada también en lo que es la escuela bíblica, trabajando sobre todo ese tema. Así es que no la he raptado, al contrario, ella me tiene a mí hoy para limpiar y ayudar en muchas tareas. Así como los chicos, si haces esto, te dejamos esto. Pero bueno, es el tiempo de cuarentena, llámalo. Así es que podemos estar en estos días de cuarentena teniendo estos tiempos de comunión y edificación. Así es que compartiendo lo que veníamos hablando, lo que veníamos diciendo allí en el libro de Romanos, en el capítulo 10, y cómo el apóstol Pablo, en esa posición en la cual está preso y tiene a los dispersos en Roma y de diferentes lugares, les va trayendo la palabra, y de que la mente y la conducta y el comportamiento de la cultura humana está predominando sobre la vida del espíritu. Y cómo Pablo les habla allí, y habla acerca de que reciban y que tengan ese conocimiento, esa revelación, esa sabiduría que proviene de parte de Dios. En el capítulo 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, a la ciencia de hombre, a la ciencia humana, a la ciencia que de pronto quiere hablar acerca de un Dios o una creencia. No, realmente Él es el eterno Dios y es nuestro Padre. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Procurando la personal, la humana, y muchas veces la humana viene envuelta con muchas acciones de humildad, comportamientos de actitudes en las cuales simula hasta más beneficioso o provechoso o superador a lo humano y terrenal. Entonces, el enemigo sabe utilizar, por eso Pablo habla acerca de las palabras infladas, de los que seducen, de los violadores del pacto, de aquellos que se introducen en las casas de la viuda, que usurpan, que van y hacen muchas cosas perjudicando y causando un perjuicio tremendo en diferentes casas, y estamos hablando en el ámbito de la vida espiritual, en el cual se le ha concedido a un tipo de pensamiento. Muchas veces, si ustedes observan en la transición que hemos tenido de la vida, del día que aceptamos a Jesús, cuando conocíamos la religión antigua y cuando éramos practicantes de la religión, bueno, en nuestro país sería la religión oficial, había muchos actos que podían utilizar la expresión de caridad, muchas cosas de realmente de bondad, de ayuda, todo en un campo humano que Satanás sabe trabajar. Y mucho de eso se ha mezclado con una política
y con un espíritu que viene mezclado con esta cultura de la política, donde siempre parece que están hablando en ayuda al pobre o el que necesita, y por eso tienen un trasfondo que parece que simula humildad o está atento a las necesidades. Pablo le habla acerca de no esa sabiduría, y Pablo habla en otro relato que dice: yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces. ¿Qué es lo que está viendo Pablo? ¿Qué es lo que entiende Pablo? ¿Y qué es lo que está observando Pablo? ¿A qué le llama lobos rapaces? Cuando nosotros observamos y sacamos una lista de los comportamientos y las conductas de las cualidades del hombre carnal, amador de sí mismo, avaro, pendenciero, sin afecto natural. Bueno, es una lista tan extensa que a veces nosotros lo único lo encerramos en 2 o 3 términos. No conoce a Dios, es pecador, está fuera de la verdad, no nació, y lo encerramos. Pero la Biblia da un montón de características donde nos dice pequeñas y cada cosa cómo se conducen y cuál es la motivación que los lleva hacia eso. Podemos ver a Pablo dando la lista de cuando él ha levantado y ha estado en casas y cómo hombres se le han opuesto. Dice: aquellos que me han hecho y se me han opuesto en gran manera. Al propio apóstol le generaron oposición. Ahora, eso lo hemos visto y parece algo cotidiano en la vida cristiana. Y eso es no solamente el egoísmo, no solamente aquel que está atrás de lo suyo propio, o que está buscando lo personal, o que está queriendo como ganarse un grupo para un beneficio personal. No es solamente eso. Gracias al Señor, a través de la palabra que recibimos de nuestro apóstol, recibimos bien claro que todo eso es la cultura de la orfandad. Es cómo opera el huérfano y cómo el huérfano siempre piensa para sí. Y cómo el huérfano está buscando para sí mismo y siempre está pendiente de lo suyo propio. Ahora, cuando opera esa cultura, no solamente está pensando en sí, sino que todo el prójimo le genera, sería una persona para cuidarse. En otras palabras, un enemigo. Cuando Adán peca y cuando Adán se empieza a desconectar y a cambiar el orden, él funcionaba, su espíritu conectado al espíritu de Dios y al espíritu del Padre, y teniendo comunión, y cuando Dios descendía, hablaba con él. Dice que en la frescura de la tarde descendía Dios y lo llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Entonces, Adán, cuando cambia eso, deja de conectarse con el Dios de los cielos y no tenía su mente, la mente del Espíritu conectada al Espíritu de Dios, empieza a operar con esto, con la vista, con la razón, con los sentidos humanos, y entonces él se ve como parte del ambiente y el ámbito en el cual está. Se ve como parte de la creación. Y siendo partícipe de eso, se ve que los animales tienen pelaje, tienen otras cosas, y se ve a sí mismo desnudo. Y ve a Dios un enemigo que lo puede atacar en lugar de verlo como su Padre Celestial. Ahí es donde, es la matriz, es la raíz de donde se producen todas esas cosas. ¿Por qué se produce eso? Por la orfandad, y en la cual él tiene que operar protegiéndose. ¿Cómo se protege? Primero se vio desnudo y se cosió una soga y se cubrió. Segundo, se escondió de quien tenía que conectarse, que era su padre. Con él debía conectarse y estar relacionado. Entonces, él comete el error de ese padre desconectarse y no estar en comunión con su Padre Celestial. Nosotros tenemos que comprender y empezar a identificar y que cuando hablamos de cultura y de práctica y de cosas, es que
ya eso está enraizado, hay una raíz y está establecido esa manera y ese comportamiento, esa forma de conducirse. Ya está establecido eso. A ver que estamos en unos minutitos. Permíteme. Estamos queriendo conectarnos y por eso pausé un poco de poder conectarnos con nuestros hermanos y tener este tiempo. Así que le pido sus disculpas que estamos trabajando todo en vivo. Me siento como de Canal 13 en la conexión con Canal 11 acá. Aleluya. Y que estoy haciendo anuncio. Bueno, continúo. Estamos realmente que todo esto que nos hace tener a través de la pantalla y a través de la cámara toda esta conexión. Y realmente nos hemos gozado viendo las fotos del domingo pasado, viendo cómo cada familia se sentó a la mesa. También cuando estamos ahora transmitiendo en vivo, cómo muchos pueden lograr tomar una foto y nos envían y nos gozamos que todos nuestros hermanos. Lo que tenemos que saber es que si nosotros tenemos o la tecnología o los dispositivos o los medios para hacerlo, tenemos que hablar con otros hermanos porque hay muchos que no lo tienen y no han podido conectarse. Hablaba recién con dos familias y me decía, nosotros no tenemos Skype, no tenemos Skype, no, perdón, Instagram. Entonces muchos no tienen este sistema y no pueden acceder. Así que lo bueno es que ustedes le comuniquen, que le avisen, que le manden mensajes, compartan parte de la palabra que estamos hablando, compartamos lo que estamos queriendo ir edificando sobre la iglesia, lo mismo que hablamos el otro día, que se domesticó la palabra, se hizo de la palabra, hay veces como algo doméstico que se razona con una mente humana y no se busca la dirección y lo que el Espíritu nos está hablando. Nos ha hablado de la democratización de las Escrituras y de las cosas, de hacer las cosas. Él es el Rey soberano, Él es el soberano Dios de los cielos, Él es el Dios todopoderoso, Él es el bendito Dios querido que tiene poder y que Él ha decidido. Entonces Él no necesita un consenso, no necesita un ámbito de un poder legislativo que le faculten o acepten sus palabras. No, su palabra es eterna, sus juicios son todos justos, en todos ellos hay equilibrio, equidad por siempre. No necesita ser juzgado o ser llevado a una posición en la cual necesitamos opinar o que otros nos guíen o guíen a si lo que está diciendo Amado va a ser. Saludos. ¿Cómo está usted, pastor? Bien, pastor Amado, ¿cómo estamos? Aquí desde Chile. ¿Cómo anda, Manuel? Bien. Todo bien, gracias al Señor, aquí estamos. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar? Excelente. ¿Te deja tu esposa? Porque si no te permiten. Estoy celebrando la Pascua, estoy libre. Ah, mira tú. Sí. La redención llegó allí. La libertad llegó aquí. Bueno, te comento un poco. Yo estaba hablando algunas cosas de las que estuve hablando en la iglesia, a la iglesia a través de los programas en vivo y las intervenciones que hago a través de internet. Yo no sé si tal vez, seguro que gente de la congregación también se estará conectando de allí de Chile. Sí, aquí van a compartir el video. Van a compartir el... Así que bueno, un saludito para todos allí también, para toda la familia
de Chile, Amén. del Valle de Curauma, que esperamos pronto que se termine esta cuarentena para poder ir a verles y compartir tiempo. Les estamos esperando por acá. Hay una visita pendiente. Sí, sí. Bueno, estaba haciendo énfasis de cosas que dije, que una es, hay veces que hemos democratizado la palabra y que Dios no necesita... Lo estuve leyendo. Ah, bueno. Lo estuve leyendo. Dale. Que Dios no necesita un consenso para las acciones. Ese es un sistema terrenal, que Dios es rey, es el soberano, y que, como dice las Escrituras, justos son todos sus juicios, y todos sus juicios son equilibrios y verdad. Entonces hablaba y estaba hablando y compartiendo un poco de eso, pero quería tener este tiempo contigo y te agradezco que te brindes para salir aquí a nuestros hermanos. Tú sabes que los sábados tenemos mucha actividad de racimo del grupo de mujeres, de hombres, después tenemos los jóvenes, los niños, y en este día muchos de ellos vayan de actividad a través de Instagram o diferentes plataformas de poder conectarse en la familia. Yo tengo que decidir, le estuve explicando a los hermanos, de salir en este horario a causa de la baja señal que tenemos en nuestra casa de internet. Así que bueno, te compartí esas cosas, que tú ya sabes cómo está la actividad hoy en la iglesia, pero estamos en las casas, pero juntos. Amén. Así es. El día de ayer estuve conversando con el apóstol Yasser. Ajá. Estuve conversando con él y estuvimos haciendo un análisis de toda esta contingencia, ¿no? De todo lo que nos va a traer esta pandemia, porque esta pandemia va a probarlos a todos. Amén. Al menos aquí en Chile, una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que estamos en un ambiente donde nadie tiene seguridad en nada y donde los ojos se están volviendo hacia Dios, ¿no? Exacto. Y creemos que la iglesia en este tiempo tiene que estar preparada a consecuencia de que, yo no sé si va a ser crítico lo que yo voy a comentar, pero creo que hablar verdades siempre libera, ¿no? Porque años atrás, al menos nuestra nación gozó de iglesias multitudinarias años atrás. Uh-huh. Pero hoy estamos viendo que los últimos 30 años hubo un éxodo demasiado grande de gente de nuestras iglesias que no asisten a ningún lugar y que en alguna medida apelan a lo mejor a lo que tú estabas comentando con respecto a aquellas personas que en vez de ser instrumentos de bien se han transformado, ¿cierto?, en lobos rapaces, en personas que en vez de colaborar, ¿cierto?, digregan el rebaño. Ha habido un comportamiento anárquico y fuera de los protocolos espirituales. Hoy que se habla tanto del protocolo del coronavirus y que hablan en todos los países los consejeros de los presidentes, esos principios que existen en las Sagradas Escrituras, que se han quebrado todo, y eso produjo fue uno, no digo que ese es el único, es uno en conjunto de lo que operó en esa disgregación de la gente y separación y ese individualismo. Perdona, sigue compartiendo. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos cómo esto puede ser posible, de pronto cómo una persona puede estar en medio del pueblo de Dios y ser una persona de disensión, no una persona de colaboración, de armonía, sino que es una persona que provoca y produce asperezas, que trae disensiones. Y no puedo no pensar en Moisés, cuando él tuvo que sacar toda una congregación desde Egipto, y viendo las señales, los prodigios, todo lo externo de Dios, todo aquello apoteósico de Dios, todo aquello magno de Dios, porque cuando Dios saca a Israel de Egipto, lo saca con mano fuerte. Dios no se restó nada de su poder para manifestar el Dios que estaba sacando esa nación. Pero nosotros vemos un séquito de personas
que aún con todas las evidencias de ese poder y de esa gloria, no dudaron en desprestigiar, en confrontar, en ridiculizar y en difamar el liderazgo de una persona de Moisés, y en este caso estoy hablando de Datán, Abiram y Coré, personajes que estando en medio del pueblo de Dios, fueron personas que sirvieron de estorbo para que el pueblo llegara a la tierra prometida en el tiempo correcto, en el tiempo indicado, en el tiempo que estaba agendado por Dios. Entonces, hacer ese análisis en este tiempo presente es como importante e interesante. ¿Por qué razón? Porque estamos en estos temas sensibles de la Pascua, ¿cierto? Estamos en el día de la pasión, ¿cierto? Muerte y resurrección de Cristo, que podríamos hacer un paralelismo de cómo Dios muestra su gloria, liberta a su pueblo, muestra su grandeza, pero aún hay gente que sigue cuestionando el poder, la gloria y la magnificencia de Dios, y con todo eso también cuestiona a aquellos que Dios ha levantado como líderes, como pastores, como ministros, para poder llevarlos hacia esa tierra prometida. Pero, perdona que te interrumpo, tú que hacías mención y yo no hablé acerca de estos días especiales donde en gran parte del mundo se celebra la Pascua, o todo el mundo cristiano, y lo que citaste como la pasión de Cristo, y donde Él decide pasar este momento tan tremendo por el gozo puesto por delante, que estaríamos nosotros, ¿no?, en esa gratitud. Pero siguiendo un poco con lo que estabas hablando, de lo que hablaste con el apóstol Yacer y la actividad y lo que decíamos, de cómo Dios se manifiesta. Yo en estos días hablaba con la gente y estábamos diciendo de que Dios utiliza las cosas físicas, las cosas terrenales, las cosas visibles para manifestar lo invisible. Como dice Romano, las cosas invisibles Amén. De Dios se hacen claramente visibles, ¿no? Su eterno poder, su deidad. Y como tú dijiste, no se guardó nada en Egipto. Ahora, nada. Ese mismo Dios le manifiesta y le da el respaldo del liderazgo a Moisés y Aarón. Y Aarón le dice a Coré: ¿no te es suficiente entrar en su santuario y cantarle al Señor? Pero, ¿qué operó ahí? ¿Y qué es lo que opera? ¿Detrás de qué va? Porque eso mismo que pasó en un tiempo esplendoroso de manifestación de gloria. Hoy hablamos de gloria, pero no hay una gloria manifiesta. Sí hay bendiciones y milagros y cosas sobrenaturales. Sin embargo, igual ahí Coré se revela y viene a confrontar el liderazgo. Y no quiere obedecer, dice, porque Aarón y Moisés los llaman y dice, no vamos a estar obedeciendo lo que tú nos digas, ¿no? Hay una abierta burla, una exposición, pero ahí nosotros vemos los dos del liderazgo, ¿no? Un liderazgo de Moisés muy humilde, muy sumiso, un liderazgo que intercede aún por los que se han rebelado, por los que son insurrectos, porque él aún así quiere interceder por ellos, porque él aún así no quiere el daño para ellos. Opera en amor. Pero Dios toma una decisión. La decisión de destruirlo no es de Moisés, es de Dios. No. Entonces, y aquí es donde uno hace el análisis de hoy en día, porque mira, todo lo que está sucediendo hoy, mira, yo hacía el paralelismo. Imagínate, nosotros estamos en nuestras casas y la muerte anda por nuestras calles hoy día. Tú no puedes salir, porque la muerte te puede sorprender en cualquier lugar y en cosas de tiempo vas a estar bajo tumba. Hace unos momentos, el día de ayer, en una conversación que tuve, de una noticia que hubo acerca del presidente del Banco Mundial que representa al Banco Santander. O del HSBC. No sé si el del Santander, y él decía esta palabra, ¿no? Porque él decía, con todo el dinero que tuve, no pude obtener lo que se obtiene gratuitamente, que era el aire, porque a él le atacó el coronavirus y murió antes de ayer. ¿Y cuál era la imagen?
que de pronto en estas circunstancias, si hacemos el paralelismo con Egipto, Egipto con todo su poderío, con todo el ejército, con todo su poder, con toda su grandeza, no pudo detener el éxodo de sus hijos, de los hijos de Dios. Entonces, aquí a veces en Chile usamos un dicho, ¿no? Hay que tener un dedo de frente para darse cuenta cuando Dios está obrando, ¿no? Y pareciera ser que la gente hoy día está más sensible a escuchar, y hoy es cuando esta palabra tiene que quedar establecida, primeramente en nosotros que somos los representantes, los que somos los portadores de esta gracia. Si nosotros no vamos con la certidumbre correcta, si nosotros no vamos con nuestros temas solucionados, si nosotros tenemos cosas pendientes, no vamos a hacer esos vasos que van a recibir la honra que Dios requiere, que se dé honra a su nombre. Entonces creo que la iglesia está siendo como llevada al límite y al borde del análisis de sus vidas. Porque acuérdate que el apóstol Pablo cuando llama, yo recién estaba haciendo el análisis de la Santa Cena en 1 Corintios capítulo 5, cuando él habla y dice que nos debemos desvestir de la levadura de malicia, ¿cierto? Y debemos ser una nueva masa, ¿cierto? Sin hipocresía, sin incertidumbre, sin nada de eso. Entonces creo que este tiempo está poniendo una plataforma donde el que sirve a Dios y el que no sirve a Dios van a ser expuestos. Mira, esto va a quedar totalmente descubierto. Todas mis primeras intervenciones yo decía, parecía contradictorio, pero yo decía que este era un tiempo para manifestar la naturaleza que portamos. Amén. Por supuesto que nadie está justificando ni avalando, nos causa dolor. Yo miré las fosas en Nueva York, multitudinaria, están tomando una isla que está frente a Manhattan y van poniendo sucesivamente muertos. Y bueno, tú escuchaste los informes que tenemos en la red de sí, la muerte de esos seres queridos que ni pueden ir a despedir los restos. Así que no estamos hablando, estamos diciendo que frente a eso, este es el momento donde esa naturaleza que portamos tiene que ser manifiesta. Una de nuestras jóvenes, mi sobrina, decía que aquí se va a ver, y es el tiempo de aquellos que se contaminaron y los que se guardaron de no comer la comida del rey. Nuestros rostros, cuando nos volvamos a ver, tienen que estar no rozagantes de gordura, sino rozagantes de la gracia y el favor de Dios portado sobre nuestras vidas. Volviendo a lo que tú decías de Coré y de todo su séquito, porque tú decías, tomando a Coré y su séquito, tú decías que hay que hacer un análisis como una vista periférica o global de la situación mundial y de que Dios sigue siendo Dios. Ahora, ese comportamiento es el mismo que hablábamos el anárquico. No están detrás de lo que Dios quiere o lo que Dios demanda, están detrás de lo suyo propio. Y Dios lo va a hacer volar de un soplido. Lo dice. Tú puedes leer en el Antiguo Pacto, en el Nuevo Pacto, puedes leer en el Antiguo Testamento, van a soplar esos vientos. Y realmente, uno de mis hijos me decía, hay veces vos le predicás a una persona y te dice, bueno, yo no creo en Dios porque no lo veo, pero parece que todos se hicieron creyentes del coronavirus porque nadie le creen. Claro. ¿Qué? ¿Me entiende? Claro, es paradójico el tema, ¿no? Entonces allí es donde uno llega a esta conclusión, ¿no? Porque tomando en cuenta cuando la Biblia dice que en los días de Noé, dice que la gente, imagínate, Noé se demoró entre 100 y 105 años en construir el arca. La gente tuvo tiempo suficiente, ¿no? Pero cuando él cerró el arca, dice la Biblia, que la gente rogaba, ¿cierto? La gente rogaba que le dejase entrar, pero ya la puerta se había cerrado. De pronto este tiempo, Dios la había cerrado. Mucha gente va a querer, claro, ya la había cerrado Dios. El dedo de Dios había sellado esa puerta. El tema es
El tema es que en este tiempo, porque yo hablaba esto hace un tiempo atrás, ¿no? Hace un mes y medio atrás yo hablaba esto. Yo le comentaba, yo le decía, amados, nosotros tuvimos todo el año 2019 para poder, todo el año 2019, para recibir el 2020 lo que hicimos el 2019. Y mucha gente va a querer entrar hoy en lineamiento, pero resulta que tú cosechas un año para recibir al próximo. La cosecha es así, el sembrador trabaja con tiempo. Y este año crítico, este año 2020, que es un año crítico, muchos van a recibir por lo que se prepararon en el 2020. Porque cuando a Noé le decían, ábrenos, él decía, ya hubo el tiempo suficiente. 100 años fueron suficientes, yo pregonando, edificando esta arca, y ustedes todos se rieron. Entonces hoy nosotros vemos una sociedad que está desorientada, porque la sociedad está desorientada, desesperada. La sociedad no sabe qué hacer. Pero nosotros estamos tranquilos, estamos confiando en Dios, porque sabemos en quién hemos puesto nuestra confianza. Amén. Porque como tú bien dijiste, como tú bien dijiste, el coronavirus no se ve, pero la gente tiene su confianza en que los va a afectar. Nosotros tenemos nuestra confianza en Dios, que no lo vemos, que sabemos que nos va a proteger. Amén. Amén, amén. Que esa mano estará siempre sobre nosotros, y que hay un cerco y una cobertura, y que cuando hablamos no una vestimenta, sino sobre esa protección y esa cobertura que Dios ha puesto sobre nuestras casas. Y donde, ¿qué se celebra ahora? La Pascua. Y la Pascua tiene que ver con pasar sobre o encima. Claro. Eso pasar quiere decir pasar por alto. Y nosotros tenemos que saber. Ahora, aquí hay, realmente no me quería introducir tanto en un análisis global, porque si no tendríamos que ver muchos objetivos. El mundo en general, la economía, la sociedad, pero ese mundo está fuera de Dios, no reconoce a Dios, no busca las directrices de Dios ni los propósitos de Dios, no. También en aquellos que podríamos llamar cristianos o iglesias o congregacionales, que también yo hay veces lo llamo de esta manera, y permíteme esta expresión: satélites que quedan dando vuelta sin propósito. Yo creo que hay un mundo de un cristianismo satélite que vive, subsiste, y perdieron su propósito, perdieron su norte, perdieron la dirección divina, dejaron de guiarse por Dios, de buscar a Dios, los planes de Dios, los propósitos de Dios, los propósitos personales. Han perdido realmente el rumbo. Y si claro, esto los puede llevar o los puede volver a posicionar para direccionarlo hacia el propósito. Es como Jesús caminando en las aguas y los discípulos en la tormenta, en la barca, y ellos tienen miedo que es un fantasma, pero Él le habla en medio de la tormenta. Ellos claro, ya estaban en una situación donde había un estado de desesperación. No estoy diciendo el relato que Cristo está en la barca, sino Cristo caminando sobre las aguas. Y donde dice que ellos temieron, ¿no? Ahí también había una agitación de agua y había una situación. Y realmente yo hay veces tengo que aclarar, porque el pensamiento puede ser que uno esté detrás de lo material. Es que globalmente la economía ya del mundo va a ser colapsada. Mira, yo estuve leyendo todo lo que tiene que ver con lo que nos habla Daniel, con lo que nos habla en el Nuevo Pacto, la revelación que tuvo Juan a través de Jesús en Apocalipsis, Daniel 2, Daniel 7 en Apocalipsis, donde todos esos reinos han sido destruidos, pero el reino al cual es nuestro rey jamás. La piedra que fue cortada de la montaña, no con mano de hombre, derribó todos los reinos, pero ese reino jamás ha sido vencido, y nosotros somos partícipes, ciudadanos de ese reino glorioso. Amén. Y sabes que es increíble que lo que tú dices, yo estuve analizando porque tú estabas hablando acerca de la orfandad, ¿no? Sí.
tú hablaste acerca de eso. Y date cuenta tú que hace un momento atrás yo estaba... miraba el tema de la orfandad como en medio de una orfandad. Este ambiente manifiesta una orfandad. Este ambiente manifiesta una orfandad tremenda, ¿no? Global. Porque, claro, global. ¿Por qué razón? Porque hoy es cuando el que tiene la seguridad muestra sobre qué tiene la seguridad. Yo analizaba el tema de Israel. 430 años sin que se levantara un paladín de justicia, pero la promesa ellos la tenían. Ellos tenían la promesa de que iba a haber un libertador. Ellos tenían la promesa. Pero pasaron 430 años, murieron generaciones. Generaciones murieron que no conocieron ni siquiera lo que era la libertad, fueron huérfanos, fueron castrados espiritualmente, fueron castrados emocionalmente, fueron castrados jurisdiccionalmente porque no, eran esclavos, no tenían jurisdicción, no tenían tierra. Lo único que sabían que eran hebreos, pero eran esclavos en una nación y estaban totalmente bajo el gobierno opresor de los egipcios. Pero cuando viene Moisés, viene con una identidad tan clara que golpea la orfandad de ellos. Entonces tú ves 40 años a Israel en el desierto queriendo volver, 40 años queriendo volver, no avanzar. Son 40 años, no es que un día, no es que una semana, es un mes. Entonces la Biblia le llama un pueblo contradictor, ¿no? Exacto. Entonces Dios toma una decisión con una generación, pero toma una decisión con otra generación. Entonces, en este tiempo, esto va a confrontar una generación que se levantó dentro de las iglesias, pero también Dios le va a dar una oportunidad a esa otra generación que se está levantando y estableciendo dentro de la misma iglesia. Porque así como muchos van a morir por causa de esa contradicción, muchos van a ver la gloria de Dios por causa de esa elección de Dios. Acuérdate cuando Dios dice, de 20 años hacia arriba todos morirán, nadie llegará a la tierra. De 20 años hacia abajo entrarán y verán mi gloria y verán la heredad y todo aquello. Entonces, imagínate, yo ya voy pronto a cumplir los 60, en 2 años más ya estoy teniendo 60 años. Pero estoy viendo... en una situación de riesgo, por eso no querías hablar en... Ahí estamos, ¿no? Entonces yo me iba a poner para cubrirme, para no contaminarte. Entonces yo pienso en la generación que viene ahora, ¿no? Pienso en esa generación que ahora viene, que definitivamente va a haber una gloria que yo no he visto. Y voy a ser observador de esa gloria. Porque Dios tiene ya establecida una generación, y tú hablaste de Daniel. Tú tienes una generación que va a luchar con imperios y no va a ser doblegada, esa generación no va a traicionar a Dios, ¿no? Esa generación donde el reino de Cristo va a ser establecido en la tierra. Nosotros vamos a ver en nuestras iglesias jóvenes y señoritas insobornables ante un sistema que los quiere oprimir. Y podríamos decir, sin ser calamitoso, podríamos decir que estos pueden ser los principios de dolores que vienen, de los cuales la iglesia va a ser la gran protagonista. Porque según la Biblia, según lo que yo veo en la palabra de Dios, cuando Isaías capítulo 60 dice, que 60, verso 1 y 2, cuando Isaías dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, porque aquí que tinieblas y oscuridad rodearán las naciones. Dime si no son esta oscuridad, dime si no son tinieblas. Pero en medio de estas tinieblas, de la misma forma que cayeron oscuridad y tiniebla en Egipto, Israel fue guardado en Gosén. Nosotros vamos a disfrutar aquel tiempo ahora. Lo pasado es una figura de lo que va a suceder en el presente. A mí mucho de esta pandemia hay veces me hace acordar cuando la Biblia habla de algo insignificante, como diciendo, con unos insectos, con unas abejas los voy a sacar. Sí. Y tú fíjate que
que si tú describes el coronavirus, no digo científicamente, sino en un contexto desde no tan desde el ámbito profesional o con características, por ejemplo, cuando tú hablaste del presidente del Banco Santander, una de las cosas que decían es que el coronavirus tal vez no presenta un cuadro al comienzo tan agresivo, pero dice que va directo al pulmón y lo endurece. El pulmón es como una esponja. Claro. Y se endurece, se comienza lo que se llama, muchas veces se empieza a hacer fibroso. Entonces ese pulmón no trabaja, por eso tiene que introducírsele oxígeno con una presión para que ese pulmón empiece a ablandarse nuevamente. Y es ahí donde se produce. Bueno, no tengo tanto conocimiento de la medicina, pero son algunos de los informes. Pero en realidad, cuando el médico te habla que, por ejemplo, enfermedades como dengue, chikungunya o cualquier otro son mucho más fuertes y la mortandad es mayor, pero sin embargo ha generado algo que parece imperceptible, irreconocible y afecta. Y como tú hablabas con respecto a las generaciones, y a mí hay veces no me gusta hablar de castigo, sino que yo sé que Dios es un Dios justo y que produce los equilibrios. Pero es interesante que la Biblia tantas veces dice, me voy a meter allí en el palacio del rey, ¿no? Yo leía en las revistas de la semana pasada del diario que el rey bueno, el príncipe Carlos, pero quería decir de Montecarlo, también está afectado. No me sale ahora. Sale Andrés, o no, ¿cómo es que se llama el rey de Montecarlo? Ha sido afectado, ¿no? Entonces, en los propios palacios se ha introducido. Los reyes, personas que han querido irse a lugares extremos, esto ha bloqueado todo, ¿no? Pero no quiero introducirme en eso, sino más en lo que tú hablabas un poco de las generaciones y cómo Dios comienza a actuar. Porque mira cómo... Perdón, pero déjame cerrar esta idea. Uh-huh. ¿Cómo es que tu presentación fue que Dios no se guarda nada en manifestar poder y gloria sacándolos de Egipto, y la mente humana quiere volver de vuelta a la esclavitud cuando tiene algo glorioso? Yo hablaba con mi hijo el otro día en una intervención aquí en vivo, que en computación se le llama algoritmos, donde se le ponen cálculos, donde saca una estadística y va deduciendo por estadística. La mente humana a veces quiere deducir cosas. Yo tengo aquí escrito, porque estaba a punto de compartir, que en los días de Jeremías van y le consultan a Jeremías en el capítulo 42, le va aquí Johanán y todo el pueblo, dice, dinos qué tenemos que hacer, consultale a Dios. Y entonces Jeremías toma un tiempo y dice, bueno, déjenme que voy a orar, voy a presentar esto delante de Dios. Los llama a los 10 días a todo el pueblo, le dice, mire, si se quedan acá, Dios los guarda. Si se quedan acá, yo van a encontrar favor de Nabucodonosor y van a fructifiquen, edifiquen sus casas, no los voy a arrancar, no los voy a derribar. Pero si se van a Egipto, la espada los va a seguir acá, la mortandad los va a seguir acá. ¿Y qué hicieron? Deducieron ir a Egipto. Ahora, me pongo un poco nervioso. ¿Para qué le preguntaron? Para hacer lo contrario. Si ellos dijeron, pero aparte hay una declaración, lo que tú nos digas por el camino que debemos andar, porque queremos la guianza. ¿Por qué alguien decide así? Porque está acostumbrado a operar, a actuar por deducción y conclusión, como una computadora con los algoritmos, en lo cual saca una conclusión de protección, que es lo que hizo Adán. Se esconde atrás de un árbol cuando tenía que ir a conectarse con Dios. Toma una acción contraria. Y hoy el hombre vive separado de Dios.
es en Dios y si a mí tengo paz o seguridad, no es que soy o más fuerte o más valiente, no, mi confianza está en Él, por causa de tenerlo a Él y ser un hijo de Él. Eso es lo que yo absolutamente. Te decía. Están camino hacia un lugar glorioso y quieren volver a un sistema de esclavos donde eran oprobio, dice la Biblia, vergüenza, menosprecio, menoscabo, y generacionalmente, claro. Porque tú citaste 430 generaciones, pero llega casi a las 450. Claro, claro que sí, claro que sí. Entonces cuando nosotros vemos que Dios le está queriendo, cuando está queriendo reconfigurar a la iglesia del presente hoy, porque esto a nosotros nos tiene que hacer reconfigurar algo. Estas cosas no están sucediendo porque sí. Aquí nosotros tenemos que nosotros tenemos que ser como la tribu de Isaacar, tenemos que ser conocedores de los tiempos. Tenemos que analizar los tiempos que estamos viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto no es un evento aislado. Esto no es algo que sucedió, que a alguien se le escapó a algo. No. Mira, te voy a poner este antecedente. Yo te comenté que nosotros comenzamos a orar en la iglesia. Sí. Nosotros comenzamos a orar, tuvimos 31 días de oración y de ayuno. En marzo, eso es lo que tú me dijiste. Y mira, amado, una de las principales peticiones que teníamos era que Dios quitara de en medio de nuestra nación, de nuestras ciudades, la rebelión, la anarquía, el desastre, el vandalismo, el pillaje, el robo, porque en 3 meses ya nuestro país estaba devastado. O sea, lo que se construyó en años, querían destruirlo. Aquí fueron muchas personas dañadas. Y no estoy hablando no estoy metiendo política en nada de esto, estoy hablando de que se levantó un régimen revolucionario, anarquista, contra todo orden. Y nuestra oración, mira, a mí en enero el Señor me dice, entre en ayuno, desde el 1 de marzo hasta el 31 de marzo, entre en ayuno y oración. Yo te prometo que es cierto, Miguel, ni yo sabía cuál era la magnitud de lo que teníamos que orar. Entonces yo le dije, Señor, dame los puntos claros para orar con precisión, sin tener que orar al aire. Y uno de los puntos neurálgicos era orar para que Dios quitara la rebelión, pero seguido de eso, nosotros estábamos orando para que Dios le devolviera la autoridad desde el presidente hasta las últimas fuerzas de armada y de orden. ¿Saben lo que pasa hoy? El presidente y las fuerzas armadas y de orden, las que estaban siendo dañadas, perseguidas, heridas, porque hay una muy mala noticia hacia afuera. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de que hay más gente dañada de las fuerzas armadas y de orden que de que provocaban los desórdenes. Entonces, los rebeldes. ¿Qué es lo que te estoy tratando de decir? Que aquí el Estado de Derecho se había vulnerado. Y mira, desde el día 1 que comenzamos a orar al día 15, Dios le devolvió toda la autoridad a estas fuerzas de armada y de orden al presidente. Y hoy en nuestro país es uno de los países con la más baja contaminación y mortandad en el mundo del coronavirus. Mira, para poner un punto sobre lo que estabas hablando, ese es un espíritu que hay veces mi esposa me dice porque me voy a hablar, porque tengo esa pasión por mis conciudadanos argentinos, y tú sabes que en Cristo ya no hay ni chileno ni argentino. Exacto, no, eso. Pero hay veces uno tiene eso. Tú sabes que el desprestigio hacia la autoridad en Argentina es superior a Chile. En Chile hay cierto tipo de respeto, eso viene sucediendo. Pero hablando de países sin autoridad, sin gobierno, España viene de años de no tener un presidente, y el que tiene ahora fue a causa de una colisión. Claro. Inglaterra cambió desde Brown, cuando aceptaron el Brexit, el hombre dijo, no tengo nada que hacer con esto. Pero no es que estoy hablando de política, estoy diciendo
luego de eso vino otro presidente que fue Theresa May y ahora Boris Johnson, en una nación donde que podríamos decir la característica de la democracia, pero así hay otros países como lo que ha sucedido con Francia, donde se han rebelado y ha habido disturbios. Entonces hay como una sublevación a todas esas cosas. No solamente nosotros, que somos países del sur de América y que siempre ha tenido una característica como lo que hoy se llama esta política, no me sale ahora el nombre, humanista, socialista. No estoy hablando de eso, estoy diciendo el espíritu imperante de esa cultura de individualismo, ¿no? Ahora eso se introdujo en la iglesia. Ese es un humanismo, un socialismo. Una cosa es que tú partas tu pan con el hambriento y otra cosa es que operemos desde un humanismo terrenal, desde la lástima. Jesús nunca tuvo lástima, tuvo compasión. Sí, totalmente. Y estos son momentos donde puede suceder lo que sucedió con Daniel. Daniel, acuérdate tú que Daniel, tú tocaste también parte de eso. Daniel fue amenazado por un gobierno, por un imperio, el imperio más grande de su tiempo, el babilónico, y fue amenazado y fue acorralado. Se hizo una sedición contra él, pero él tenía tan claros sus principios, él tenía tan claros sus fundamentos, que él no se dejó oprimir por esto y fue liberado a causa de la justicia que había en él. Porque el mismo profeta dice, decirle al justo que le irá bien. Amén. Porque comerá del fruto de su trabajo. Entonces, no podemos, cuando yo digo esto, no podemos desestimar que cuando Jesucristo dice que nosotros vamos a cosechar lo que hubiésemos sembrado, como hayamos edificado, es el daño que dejará la tormenta, porque la tormenta va a golpear a cristianos y no cristianos. Y la tormenta, después que pase, va a evidenciar los daños que dejó o la fortaleza que hubo en aquella casa que no pudo derribar. Entonces, hoy, así como los gobiernos, esta pandemia está probando los gobiernos, está probando las iglesias, las instituciones, está probando todo tipo de instituciones establecidas, las está probando hoy. Y esto no excluye a la iglesia. Entonces, cuando nosotros vemos este escenario, sabemos que la gente va a hacer un análisis aún de la iglesia. Y ahí es donde nosotros debemos mostrarnos íntegros, sólidos, ejemplares, admirables, con todo lo que esto traiga. Amén, amén. Porque mira, la solidez, la admiración y lo ejemplar de Daniel fue visto después que él salió del foso de los leones intacto, no antes. Sí. Entonces esto nos habla que nosotros vamos a estar en medio de todo esto, pero después va a haber un discurso, va a haber una estadística y va a haber un comentario acerca de la iglesia. El comentario tiene que ser de que es una iglesia que está gloriosamente protegida por el Padre. Amén, amén. Mira, no sé si tú quieres tal vez que después sigamos con la gente de Chile, pero yo quisiera ir dándole un cierre porque mayormente empecé a las 4 y estamos cerca, o ya las 5, y no quisiera tomar más tiempo por causa de las actividades de nuestros hermanos. Me gustaría que cierres con algo y si me permites yo cierro y oro al final. ¿Te parece bien así? Me parece. Entonces te doy unos minutos para que tú concluyas algún pensamiento que haya quedado y para todos los que nos escuchan de aquí o de allá, ¿no? Todo lo que están recibiendo a través de este video. Bueno, amados hermanos, a todos los que están conectados desde Argentina y también desde aquí de Chile, ¿qué le podemos decir nosotros, los que somos padres? Lo único que podemos decirle... debido al tiempo que me explica acá, que tenemos solamente 1 hora
para estar en íntegra y el video se cortó porque yo cumplí la hora. Quiero conectarme nuevamente con el pastor Manuel para cerrar la comunicación con él y ese momento de cierre de la palabra. Así que le pido que nos tomen unos instantes y que puedan seguir allí conectados. Vemos que muchos nos escriben. Ahí vi Graciela Arévalo, Marianela, Liliana Ovejero, Gise, Carolina da Costa. Oh, y mire, una joven que conozco hace años, Caro, así es, Lorena. Oh, señora hace milagro, mira, Lorena Tarantini, que no estaba mirando otra cosa. El más mejor estamos ahí. Celeste Segovia también, damos gracias al Señor. Bueno, todos los que nos están escuchando, estamos queriendo volver a retomar, a ver si podemos conectar nuevamente a Manuel Mora, que lo podés capturar nuevamente. Ahí nos está llamando. A ver si podemos, sí, agregar. Hola Manuel, ¿me oyes? Manuel, amado, ¿me oyes un minuto? Sí. Mi hijo me explicaba que Instagram te deja estar en 1 hora. Como yo ya había comenzado en la hora, se cortó mientras tú exponías. Se cortó. Volví a conectarme, vamos a cerrar y si te dejo, si quieres nuevamente concluir, porque aquí se nos cortó. Sí, bueno, declarar solamente lo mismo que había ya comentado. Dios es nuestro guardador, Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto refugio. ¿Qué más podríamos agregar? Solamente un dato, darte un dato para fortaleza de las personas. Me ha tocado ver acá, Miguel, me ha tocado ver que en medio de esta situación donde están despidiendo personas, donde están perdiendo trabajos, ha sucedido en la iglesia que hay personas que le han hecho contratos indefinidos, que le han dado bonos, gente que está ofrendando a otras familias. Amados, yo estoy viendo en la iglesia un tiempo hermoso donde todos estamos siendo una provisión para los demás. Mira qué hermoso, porque esto no fue planificado, tú lo dijiste, pero si miras videos míos, como hoy al no estar conectado por la iglesia, hay veces hago informe, es sorprendente. Tengo una joven que la llamaron ahora, en la cuarentena, la llamaron para decirle que el trabajo, ella había tenido una cita, está concreto, le tomaron, ella, una empresa la toma. En época, aquí en Argentina hay unos despidos, tú sabes que ya estábamos críticos como país y el coronavirus llevó a las cosas a grave. Recibí de otra joven que me contaba que está en una de las multinacionales donde todos desearían trabajar. Ella me dijo, es un ambiente, pastor, usted no sabe lo que es. Dios le abrió la puerta, pero es alguien que mostró la diferencia sobre su casa, que era lo que hablábamos antes, y que esos principios que han sido establecidos. Ahora esa joven no sé si llega al mes y medio, y la empresa da 2 aumentos al año, ya tiene establecido, son empresas multinacionales, ¿no? Con una cultura nacional. Y le dijeron que los 2 que ella no recibió por causa que ingresó ahora, se los dan en corona ahora, en cuarentena de coronavirus. Así que me puso eso lo hace el Señor solamente encima de lo tuyo para que confirmar y corroborar cómo de un lado y del otro esto es lo que estamos viendo de la providencia divina. Amén. Amén. Lo único que tenemos que hacer es orar y dar gracias a Dios. Yo agradezco este enlace, Miguel, y ya nos estaremos conectando durante la semana para seguir compartiendo y hablando de estas gracias que el Señor nos está ministrando en este tiempo. Saludos a todos por allá. Permíteme hacer una oración final y ahí cerramos. ¿Está bien? Ok, amado. Ok. Bueno, Señor, tu palabra dice, sean conocidas todas las peticiones y todo ruego con el pastor Manuel, que estamos en un mismo espíritu. Señor, ponemos delante de ti, Señor, cada Señor, hay veces nuestra vista nos hace ver los hijos espirituales, pero las naciones del mundo, los hogares, la familia, cada vida, Señor, sus economías, sus recursos, y que realmente gracias, Padre. Corazones
se vuelvan a Dios, vidas vuelvan a Dios. Y esto es palabra que hablábamos con Manuel, aquellos que se han alejado, Gracias, que hay veces decimos que lo conocieron, pero no sabemos si lo conocieron, porque el que lo conoció jamás se hubiera alejado de Dios. Pero quiero decirte que en esta hora yo oro a Dios para Gracias, que se vuelvan y tornen sus corazones a la Amén. casa del Padre. Oro Sí, por esa Señor. vida, oro por la familia, oro por pastores, Gracias. congregaciones. Hemos visto ayer a Yacer con un evento que era multitudinario y tener que Gracias, realizarlo solo para que, Señor, todo vuelva, Señor, a lo que llamamos la normalidad. Padre, Gracias, bendigo Padre. la vida de Manuel, su casa, su familia, Amén. su iglesia, su Bendecimos congregación todo su hogar, y su también familia, todos Padre. los hijos que se han conectado a través de esta intervención en vivo. Damos gracias al Señor. Padre, a ti Aleluya. te honramos, te adoramos, Amén. te reconocemos como Señor, Salvador, Rey, Hijo de y que Jesucristo. tú eres nuestro amparo y fortaleza. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén Te y adoramos. amén. En el nombre de Cristo Jesús. Que Amén, gracia, amado. gracia y paz sea sobre cada vida, amado. Salúdame a todos. Abundante gracias a todos allá. Un abrazo. Nos vemos la Igualmente, un semana. abrazo. Nos vemos. Adiós.